Ya estamos más que listos con la chef Lorena. Muchas gracias, mi chef Lorena. Buenos días. Qué bonita música. Oye, tenemos a una invitada, como cada martes, que nos acompaña de repente, Tere Cárdenas, de la Asociación Mexicana de Diabetes. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias por la invitación, me encanta estar con ustedes. Oye, un platillo, pues que lleva ingredientes muy mexicanos, pero muy saludables, ¿no? Exactamente. Muy nutritivos y todo equilibrado, Tere, cuéntanos. Exactamente. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una receta, ahorita vamos a ver los ingredientes y tiene una buena fuente de fibra, por lo cual va a ser una receta para nuestra dieta muy saludable, la cual pues se las vamos a recomendar para todas las personas que viven con diabetes. Está buenísimo. Pues, ¿qué les parece si vemos los ingredientes para preparar estas ricas tostadas de nopales y elote? Vamos a verlos. Y para preparar estas tostadas de nopales con elote, vamos a necesitar 4 tazas de nopales cocidos y picados. Media taza de granos de elote, 2 calabazas, También media taza de cebolla fileteada, media taza de requesón 2 cucharaditas de aceite, 4 tostadas y sal y pimienta al gusto. y nada más. chale pimienta, Listísimo. que no puede faltar. Muy bien. Es como el condimento de la vida. Exactamente. Qué poética. Claro. A ver, vamos a empezar a preparar, chef, y pasamos ahorita algo? platicamos un poco de los ingredientes. Ok, bueno, miren, mientras los pongo a hacer algo y exactamente, les vamos platicando. Sí, pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar para el pan nuestro. Esto solo lo batimos. Ok, Tere. perfecto. Les explico rápidamente. Ya hemos explicado esto con anterioridad, pero por si ahora sí que se lo han perdido, les vamos a decir. Sí. Tenemos que blanquear nuestra calabaza. ¿Cómo es esto? En una olla, en una cacerola con agua hirviendo, vamos a cortar la calabaza como usted lo desee, señor. Aquí ya es a gusto. Pueden ser Rodajitas, cubitos, rodajitas, como quieras. cubitos, Ok. triangulitos, circulitos, lo que usted quiera, señora. El Ok. chiste es que pues sea fácil para usted, ¿no? Sí. Ahora, ¿para qué nos sirve un blanqueamiento? Se los he comentado ya con anterioridad. Lo que vamos a mantener en un blanqueamiento va a ser el color y las propiedades nutritivas de nuestra calabaza, en este caso, de nuestro ingrediente. Vamos a verterlo y solamente lo Ok. vamos a dejar a que quede crocante. Señora, la consistencia de una verdura bien blanqueada es crocante. Sí. No debe de deshacerse en la boca. Entonces, esta es la apariencia que debe de tener. Yo aquí ya tengo unas poquitas blanqueadas. Oye, pero entonces, ¿cuánto tiempo llevaría el proceso de...? Aproximadamente son como unos 7 minutos, Quique. De todas Ok. maneras, usted con cuidado prueba un pedacito de calabaza y debe de sentirse al dente, que Ok. truene tantito. Ok, ok. Y bueno. sencillo. Entonces vamos a comenzar a mezclar. Eso es todo. Ya está. Oye, Tere, y cuéntanos, ¿por qué es tan importante para la dieta de personas que viven con diabetes este tipo de verduras? ¿A qué les ayuda, por ejemplo? Es una muy buena pregunta. Esta receta tiene dos cosas importantes. La primera va a ser que tiene una buena cantidad de fibra en dos alimentos. El primero va a ser el nopal y el segundo va a ser la calabaza. La fibra Ok. tiene diferentes beneficios. Uno de ellos va a ser que ayuda a todo el tránsito intestinal, pero en las personas que viven con diabetes, alimentos como el nopal ayuda a que se reduzca la absorción de la glucosa o del azúcar a nivel intestinal. Entonces es un alimento funcional y adecuado para estas personas que viven con diabetes. Es ¿no? fundamental. Oye, ¿y qué hay del elote? El elote, pues es dulce, tiene Sí. azúcar. Sí, que te iba a pedir. ¿Lo quieres? Por favor, pásanos el elote A y de ver. una vez aclaramos una cosa bien importante. Sí. El elote no es verdura. A veces se lo agregamos al arroz o a los guisados pensando que es verdura y que somos muy nutritivos. Ok. Pero en realidad el elote es un cereal, por lo cual tiene carbohidratos. Entonces hay que tener cuidado. Es cereal. Es un cereal. Entonces aquí ya tenemos otro cereal, como lo vamos a comentar al rato, que son las tostadas. Es para darle color, para darle sabor, sin embargo, hay que utilizar el elote sabiendo que no es verdura, es un cereal. Ok, y que hay que utilizarlo, digo, sí lo se puede consumir, Exacto. pero bueno, en Con moderación. cantidades exactamente. Moderadas. Y es bien interesante porque exactamente a mí me pasaba eso que dice Tere. Yo decía, estoy comiendo elote, soy bien sana. Confundimos. Claro. Écheme 2 tazas, joven. Sí, sí, Écheme confundimos. 2 tazas, joven. Exactamente. Y hay que consumirlo con moderación, es muy rico, pero Sí. hay que tener cuidado. Y sobre todo aquí lo que nos beneficia, aunque vamos a consumir tostadas y vamos a consumir un poco de elote, tenemos alimentos como el nopal que ayuda a reducir la absorción de este tipo de carbohidratos.
Claro. Entonces, en realidad la mezcla está bastante O sea, equilibrada. ahí sí la combinación nos ayuda Que- mucho. Que exactamente. si comiéramos esto, por ejemplo, sin el nopal, entonces ahí sí Exactamente. podría Exacto. ¿no? existir un poquito Sí. de riesgo. Aquí lo adecuado es que tiene mucha cantidad de fibra y además el nopal también tiene calcio, que también es muy importante Claro. para la salud de nuestros huesos. Oye, pues mira, mezclamos entonces todo en el bowl, ¿verdad, chef? Sencillo, nada más mezclamos todos nuestros ingredientes bien picaditos. El nopal, señora, sencillo de cocinar. Nada más lo asamos, le quitamos la babita y lo Eso es todo. servimos y todo. Ok, Exactamente. pues, Tere, ¿te parece que repitamos los Claro que sí, ingredientes? vamos. Para que no se nos vaya ni uno de estas tostadas de nopales con elote. Y vamos a necesitar 4 tazas de nopales cocidos y picados. Media taza de granos de elote, También 2 calabazas. media taza de cebolla fileteada, Media taza de requesón. 2 cucharaditas de aceite 4 tostadas y sal y pimienta al gusto. y nada más. Y ya como para Oye, que estas se nos tostadas antoje, verdes de vean nopal. qué Están bonito. increíbles. Y ve la sí, forma, Tere, exacto, ¿no? ¿no? Qué presentación, padrísimo. Tostadas horneadas o esta opción de nopal, perfectas. Esos pueden quedar muy bien. Muy bien, entonces. sí. Oye, pues muchas gracias, Tere No, Cárdenas. gracias a ustedes. Gracias a la Asociación Mexicana de Diabetes por compartirnos esta receta. Gracias, Chef Lorena, Gracias, Kika, a ustedes. por decirnos cómo se hace y Gracias. cómo se Sí, blanquean riquísimo. estas verduras. Muchas gracias.